Un mundo oculto. Parte 10, Armagedón, la batalla final. El destructor de planetas se había ido, la Tierra estaba restaurándose con los habitantes que quedaban. Miraba su barriga de embarazada, ya tenía 6 meses de embarazo, un matrimonio feliz y todos los años de estudio de administración la apoyaban en ser la esposa del gobernador de un país que solo eran 2 ciudades. Sus hermanos menores la apoyaban dirigiendo todo tipo de rescate a los distintos puntos del planeta. El primer ministro de Israel era su mano derecha junto con otros gobiernos, de una forma extraña la profecía de los híbridos se había cumplido, ella gobernaba, pero sabía que pronto vendría lo peor. Era el tiempo de él, el que había ganado la batalla de los 7, descendientes directos de los dragones que gobernaban el planeta con engaño y terror. No lo podía evitar, el corazón del ser humano siempre tentaba al mal. El que se rebeló nuevamente gobernaría, pero esta vez no sería para formar adoradores para él. Creador, sino para sí mismo. Cuando niña le había escuchado cantar en el plano astral, su tono de voz era cautivadora y calmante. Fue cuando se salía de su cuerpo, había perdido el camino a casa. Ella lloraba asustada, siguió la voz hasta que el llanto de susto al ver solo un espacio vacío donde había una galaxia, fragmentos dispersos donde solo había un camino de gusano. Él la escuchó, dejó de dirigir, vio que ella tenía en su mano derecha una flauta con la que jugaba al llegar a ese lugar, le sonrió y tomó en sus brazos. Le preguntó de dónde era, pero no sabía cómo explicarle que vivía en un planeta que aún no había sido creado, en una galaxia que aún estaba formándose. Lo sabía ya que al escucharlos cantar aparecían diseños que salían de la nada, planetas entre ellos uno azul, que era el de ella, el camino dorado que sus amigos llamaban de camino de gusano a él. Él no paraba de sonreír, la acurruca en sus brazos, extiende sus 6 alas y danza con ella en el aire haciéndola dormir. Días más tarde su esposo despierta sobresaltado. Recordó algo en sus sueños, la miró y sonrió enamorado. Tantos años separados por la envidia de otros, ahora juntos y nuestra retoña en tu vientre. Ahora, ese recuerdo del cambio de columna y los parientes de los grises preocupados por tu corazón, no me los contaste. Nuestra unión va más allá. Me alegra de ser telepata, así no hay detalles que se escapen. Si mi reina está teniendo ese recuerdo en el inconsciente, la batalla de los El comenzó. Decisión, cruel decisión. Gran yo soy, ayúdame a esa cruel tentación, no puedo solo tampoco ella mi amada, Adonai, ella es su descendiente directa y sin ti nada somos. Se levanta y sale a trabajar, dejándola dormir plácidamente. No pasa mucho tiempo y el despertador suena, se estira y medita sobre lo soñado la noche anterior, debía hablar con él, sentía cuando le lea los pensamientos era eso o hablado de noche nuevamente, si era así de cuál de los sueños que tuvo despertó la curiosidad de su amado que hizo salir un recuerdo doloroso de cuando los primos de los grises comandado por uno de los él, la habían abducido para examinarla y renovar cada parte de su cuerpo. Fue el periodo tormentoso en el que sus vecinas, parientes del apellido de dinero en ese periodo las apoyaban para tenerlo de ella, sobre todo una herencia que no existía. Sin saberlo la posicionaron, como David con Saúl. Lamentablemente de esa familia solo quedaron unos cuantos, los cuales rechazaron ayudar a sus acosadores y les delataron. Fue la única forma de que el decreto que sus sobrinos hicieron de unificación no les tocase. Jamás pensaron en que todo se les devolvería. Los que no mataron las catástrofes, los mataron sus propias maldiciones en la ley del boomerang. Dioses en la tierra decían ser, y terminaron comidos por sus propios deseos egoístas y ambiciones. En otras palabras, lo que habían planeado contra ella se les había retornado todo, la mayoría se suicidó, otros desaparecieron y aparecieron muertos sin sus órganos internos en contenedores cuando derrotaron a los reptilianos y los expulsaron del planeta con el primer ministro de Israel de esa época, que optó por ayudarla en secreto por miedo al decreto de unificación que miembros de Mossad habían hecho con sus familiares. El decreto había unificado a las deidades de quienes les apoyaban, quitándole la autoridad legal espiritual que gobernaba la ley física que habían tenido en el planeta a través de los siglos. Amaba lo que Dios había hecho en ella, el proceso fue doloroso, pero ya estaba todo cumplido, bueno, casi el tiempo había llegado y sus sueños delataban el periodo de tiempo en que se encontraba. Pronto la guerra para ser el líder de un gobierno mundial comenzaría, los que estaban escondidos aparecerían, la guerra de los 7, la lucha por el poder, los descendientes directos de Samael querrían su lugar como gobernador mundial, haciendo caso omiso a los decretos anteriores y al elegido por él. El virus de la ambición los gobernaría,
pero el dueño del decreto prevalecería, si no optaba por pasarse al lado del Cordero de Dios, como lo hizo ella. Se hiló una lágrima de sus mejillas, lo buscó, pero no lo encontró. En esa búsqueda conoció a su amor, se parecía a él, en muchos aspectos, sobre todo en su don de telepatía. Debía unir a su grupo de oración, sus hermanos y soldados rescatistas necesitaban su apoyo. Ya era tiempo de dejar el pasado atrás, pronto nos encontraremos, piensa, esta vez en la lucha programada por milenios. Se acordó de la llave, aún tenía la llave para entrar en la nave nodriza donde dormían los descendientes directos de la reina Yaga, su hermano, pueblo y ella misma. Al morir su pueblo se la llevó con ellos. La bebé patea su vientre y sale un recuerdo a la luz de las naves de la reina Yaga y de la reina Vigía. Unos días después observa una llamada perdida del primer ministro de Israel. Había un mensaje de texto invitándola a la ceremonia anual recordando el sacrificio de su padre por Israel. Ella sonríe, su padre a pesar de sus errores no dejó que ningún soldado pereciera en la catástrofe, intentó salvarlos a todos. Lamentablemente no hizo caso del deseo de poder de aquella familia. La pareja de Bienaurruta sola lo mató junto con unos parientes de media hermana indígena, creyendo que así convencería a Israel que era el enviado que todos esperaban. No se hubiera acercado sin la ayuda de unos árabes que creyeron en sus mentiras con el robo del recuerdo de su ADN. El nieto del primer ministro, el mayor de ellos, vio el asesinato escondiéndose en una muralla falsa. Sus hijos le vengaron como en el Antiguo Testamento. Ahora él ocupaba orgulloso el puesto que una vez a su padre le perteneció. Sabía que su hermano y él gobernarían bien. Aunque quisieron doblar sus destinos, Yarin y su hermano Absalom, su mano derecha, reconstruyeron Israel de las cenizas del famoso planeta X, o Ult como algunos le llamaban. Ahora no solo la reconstruían, lo preparaban para lo porvenir sin dejar a ninguno atrás, como lo habían hecho sus ancestros en el pasado, apoyados por las piedras de los 10 mandamientos encontradas después de siglos. Pasaron un par de años y los hermanos cedieron el poder a uno de los él, había mostrado tener los signos de quienes esperaban. Yarin, habiendo leído los diarios de su padre, saca a su familia de Israel, pidiendo refugio a su esposo. El nuevo gobernante era un islamista judío. No pasó el tiempo y la paz se convirtió en un infierno. La persecución a nivel mundial de cristianos y judíos comenzó decapitando a todos los que no concordaban con él o no le adorasen. Los famosos chips que suplantaban la cédula de identidad fue lo que usaron para identificar a los de linaje real hebreo, los participantes de Israel y cristianos con sus familiares a nivel mundial. Su esposo supo quién era ella cuando estaban juntos en una reunión, y al enterarse de la muerte del primer grupo de cristianos y hebreos por el nuevo gobernante de Israel, las bebidas de todos se convirtieron en sangre. Ella, como si nada, salió de la habitación, sus vestimentas espirituales cambiaron, igual las de él. Ahora entendía por qué estaban juntos. Ella sabía que su hija estaría bien con sus sobrinas en los refugios, sus ciudades por decreto legal eran impenetrables para el anticristo engendrado en carne, quien vivió hasta edad adulta en el Vaticano. Pasaron los años y el anticristo no soportaba las predicaciones y señales que hacían ella y su esposo delatándolo ante Israel y el mundo. Su esposo hacía descender fuego del cielo y ella mandaba las plagas de Egipto a sus ejércitos. No podía contra ellos. Sus hermanos y los hijos del antiguo primer ministro ayudaron a cuantos pudieron a cruzar las fronteras del gobierno mundial a sus fronteras. Le llamaban la ciudad amada y deseada. Llegó el tiempo en que el anticristo los engañó y mató de un disparo en la plaza pública, todos lloraron sus muertes. No. Permitió que los sacasen, construyó en secreto unas tumbas de cristal para ellos. Decía que era para que todos observaran su poder, había matado a esos 2 profetas, pero llenó de flores la tumba de ella, la mayoría de rosas rojas. Nadie sabía por qué, pero lloró las 3 noches. El tercer día se sintió un estruendo, las tumbas de cristal se rompieron, los profetas resucitaron y todos los vieron elevarse. La confusión fue mayor cuando apareció el Cristo con su ejército a luchar contra el anticristo. Las ventanas que cerraban el mundo espiritual y galáctico se abrió. Las razas dimensionales luchaban entre sí. El Cristo, el Hijo del Dios viviente y su ejército, contra el del dragón, su profeta y su bestia. La batalla duró segundos espirituales, pero años en la época humana. La reina Vigía con su ejército, fue cercada y el dragón la mató destruyendo su nave. Con esto las fuerzas del mal pensaron que ganaron, pero los hombres león y el ejército de Cristo dieron la batalla final,
echando al ejército del anticristo engendrado en carne y a su grupo al lado de fuego prisioneros por 1000 años. Con la muerte de la reina Vigía debió viajar a los confines de la galaxia para gobernar con su esposo e hija. Sus hermanos quedaron como gobernantes de la Tierra ocupando los puestos de sus ancestros antes de que el que se rebeló lo hiciera. Los decretos y pactos seguían, jamás dejaron de existir.